Muy bien. En primer lugar, buenos días a todos. Perdonen un poco, tengo una cierta irritación de garganta y por lo tanto intentaré hacerme entender, pero disculpen, intentaré que me entiendan. Bueno, vamos a ver, yo trabajo en la Secretaría de Estado de Cultura, en la Administración Española, y realmente estoy bastante dedicado a la promoción y empuje a las industrias culturales. Concretamente, hace 3, 4 años, yo creo, Ana, 4 años, desde la Administración y también desde las cámaras de comercio, desde otras instancias, estuvimos viendo el sector de industrias culturales que tenía una enorme potencialidad, pero también tenía unos enormes problemas. El principal problema de este sector, como tal industria, es que es un sector joven. Es un sector joven y por tanto, tanto sus estructuras y como sus contenidos, etcétera, no formaban parte hasta hace poco de la consideración tradicional de industria, es decir, de sector económico de enorme potencia, de enorme realidad y de enorme potencialidad. Con esta constatación analizamos tanto desde la Administración como en contacto con las cámaras qué problemas había, y uno de los grandes problemas que detectamos era la formación. La formación, llamémosle, de los emprendedores. Ya estaba más o menos diseminado el término emprendedores, pero en el mundo cultural realmente era un término absolutamente pionero y casi ignoto. En función de ellos y de esta detección, este análisis que hicimos del sector, vimos que realmente el tema de formación de emprendedores culturales era básico. ¿Por qué? Es un sector con un enorme talento, con una enorme creatividad, pero generalmente la procedencia, llamémosle en términos coloquiales, es de carácter artístico, que tenía poco que ver históricamente, llamémosle, con la economía. Realmente lo que vimos entonces es que había proyectos muy interesantes, pero enormes dificultades, llamémosle, de plasmarlos en proyectos autosostenibles y que diesen lugar a un futuro también y a un sustento y también a la creación de empresas y de un tejido empresarial interesante. Entonces iniciamos este proceso de formación. En realidad lo iniciamos bastante, nos tiramos a la piscina, no sabíamos cuánto agua había y nuestra sorpresa es que había muchísima agua. Estos cursos, y Ana Velasco es no solo testigo, sino que realmente es protagonista, han tenido un éxito realmente importante. Ana les contará un poco quizá algún detalle de los cursos, pero baste decirlos que se han hecho por toda España durante 3 años y bueno, han tenido una incidencia, se han creado aproximadamente unas 700, 800 empresas. Realmente entonces, ¿qué enfoque hacíamos desde el principio? Estábamos hablando en principio de cultura general empresarial, llamémosle de esa manera. Una vez que fuimos afinando el objetivo, empezamos a ver que aparte de esta cultura y esta tutorización necesaria, esta cultura empresarial, había factores que necesitaban ser profundizados. Principal factor, uno de los factores que vimos rápidamente, es la necesidad de internacionalización de los gestores y de los emprendedores culturales y de las empresas. Más sobre todo con el reto digital. El reto digital, obviamente, de la importancia ha sido brutal, pero en nuestro sector, tened en cuenta, estamos hablando de contenidos digitales, ha sido bestial. Evidentemente, al hablar de internacionalización estamos hablando de mercados globales y hay que también saber operar en mercados globales. En estos cursos, concretamente, pues también se introdujo un módulo, no se introdujo, sino que se puso un cierto énfasis en el tema de internacionalización. Por otro lado, desde, llamémosle, el sector público, les recuerdo que estamos inmersos dentro de programas tales como Europa Creativa, etcétera, programas que, por cierto, tienen una financiación muy interesantes y realmente, además, el sector de contenidos culturales y digitales es un sector estratégico de cara a la Agenda 2020 europea. En este contexto, otro de los temas que nos pareció muy necesario incidir fue en el tema de financiación. Estamos hablando de financiación tanto bancaria como extrabancaria. En la financiación, al margen o en el contexto de la crisis brutal de liquidez que estamos sufriendo, este sector, de modo muy agudo,
realmente la obtención, llámale de financiación, se ha convertido en un problema de supervivencia. Nosotros, desde la Administración, dentro de nuestras posibilidades, tenemos algún programa de subvenciones que a mí no me gustan demasiado, pero lo estamos intentando compatibilizar con un programa de préstamos, es decir, paquetes financieros de apoyo a proyectos. Y bueno, está dando un cierto resultado, ya veremos a ver cómo funciona. Y en el tema de financiación bancaria es absolutamente fundamental, algo que está poco en boga, pero que yo realmente me parecen unos temas básicos para este sector, que es, llamémosle, la valoración de activos intangibles. Nos encontramos, lo habrán visto ustedes en la banca, ustedes van con su proyecto, en definitiva es un intangible. La banca no sabe valorar esos proyectos, no existe metodología bancaria de análisis y es muy difícil encontrar interlocutores bancarios. Estamos intentando con la banca desarrollar una metodología de valoración, estamos trabajando en esto, pero creo que va a ser un tema bastante complicado, en el cual realmente lo que puede pasar es decir, aquí hay que trabajar más con el efecto mancha de aceite. Es decir, igual que hace 4 años nosotros empezamos con los programas de emprendedores culturales, realmente ahora hay una miriada, muchísimos programas de todo tipo. Fuimos pioneros, pero afortunadamente casi morimos de éxito. Bueno, pues en el tema de financiación de valoración de intangibles, yo espero que progresemos bastante, estamos trabajando en ello. Luego hay un tema muy... dentro de la financiación está el tema de la financiación extrabancaria, que evidentemente hoy imagino que habrá un montón de inversores y Blue Angels, capital riesgo, etcétera. Es decir, crowdfunding, que está enormemente ahora de moda el tema de crowdfunding. Yo no soy tan entusiasta, pero bueno, me parece bien que exista. Y realmente es uno de los temas que también estamos intentando apoyar desde la Administración. Pero hay un tercer tema aparte de financiación e internacionalización, en el cual, que yo creo que es el motivo de esta charla, que es el tema, llamémosle, integración, unión, cotrabajo, cooperación. Nos encontramos en un sector en el que realmente estamos hablando de microempresas, empresas pequeñitas, empresas que realmente no han adquirido la masa crítica suficiente para competir en el mercado. Cuando hablo de masa crítica digo que sean capaces de ir a un banco a obtener financiación, que sean capaces de elaborar un proyecto complejo, que sean capaces de salir al exterior y hacer colaboraciones con empresas internacionales. Es decir, para eso hace falta un tamaño medio mínimo que les permita salir. Entonces, como nos encontramos con la realidad que nos encontramos, creo que poner el énfasis en esta cooperación se trata de un problema estratégico. ¿Cómo lo planteamos nosotros? Pues lo planteamos de un modo bidireccional. Por un lado, hay un tema, llamémosle a nivel micro, que se trata de las redes, poner mucho énfasis en las redes sociales, coworking, todo el tema de sinergias vía redes, que me parece absolutamente necesario trabajar en red. Pero luego hay otra faceta en la cual quizá nosotros desde la Administración podemos tener una cierta mayor protagonismo, que llamémosle la colaboración asociativa. Estamos hablando de asociaciones, estamos hablando de clústeres, estamos hablando de clubes de empresas. En España, curiosamente, tenemos unas 300 asociaciones y clústeres de carácter cultural y creativo. Es decir, gente que se integra en un ente supraempresarial a fin de obtener sinergias, de trabajar conjuntamente, de defender sus derechos, de ejercer, ¿por qué no?, el lobby, tener visibilidad. Problema que yo creo que hay una dispersión brutal. Hay muchas asociaciones, muchos clústeres, muchos clubs, pero estamos hablando, yo he podido contabilizar hasta 300 entes de estas características. Realmente interlocución hemos podido alcanzar apenas con 200, los 100 son fantasmas, no existen, y lo que he visto es una descoordinación brutal. Realmente
¿En qué se integra la teoría o la práctica de cooperación entre empresas? Bueno, estamos insertos en un programa europeo interesantísimo que es el Horizon 2020. Este programa Horizon 2020 lo que pretende son 70.000 millones de euros de financiación a fin de facilitar, llamémosle, la innovación dentro del tejido empresarial europeo. Dentro de este programa hay una estrategia que voy a mirar el nombre, no me acuerdo muy bien. Sí, estrategia de especialización inteligente, que se trata precisamente de animar, de integrar a todas las empresas sectoriales de cada sector para que se especialicen, tanto para obtener sinergias, para obtener masas críticas suficientes y para poder, llamémosle, colaborar, tener un sector, unas dimensiones absolutamente, yo creo que potables, necesarias. ¿Qué está pasando ahora? Siempre estamos hablando de este sector como un sector de enorme potencialidad. La verdad que estamos hablando de potencialidad y de realidad. Creo que para terminar, que no quiero extenderme más, es interesantísimo para todos ustedes trabajar también, llamémosle, en la transversalidad. Yo estoy observando en este momento que cuando hablamos de industrias culturales y creativas, hasta hace poco se hablaba básicamente como un sector endógeno, es decir, producto cultural que se desarrolla culturalmente y nada más. ¿Qué estamos viendo ahora? Hay una transversalidad, un efecto spillover interesantísimo, de modo que el sector cultural, el sector creativo, está cooperando y trabajando conjuntamente con otros sectores, típico, por ejemplo, automóvil. Con el automóvil, ya no solo en diseño, sino en procesos, en invento de procesos, en actividades de marketing, es decir, en 40 actividades, y cuando cito automóviles, que es muy paradigmático, pero se está en este momento produciendo este fenómeno que yo creo que debemos estar todos atentos porque es una salida explosiva a este sector. Concretamente, el otro día estuve en un congreso de videojuegos y el tema que salió, bueno, no, fue en la universidad, ahora en la Complutense, en verano. Y entonces había que hablar de videojuegos. Bueno, pues todo el tema de gamificación, todo el tema que no era, llamémosle, los vídeos concretos de juegos, sino todo el efecto, llámale, horizontalización de este sector, tiene una fuerza, una potencialidad brutal. Entonces, ya para terminar, les digo que estén atentos a todos estos factores y no tengo más que decir. Es una introducción quizá un poco larga. Perfecto, Mauro. Muchas gracias. Si te parece, Ana, seguimos por ti para que nos cuentes tu visión de este mundo dentro de todas estas actividades que antes contamos que realizas. Cuéntanos tu visión del mundo de la industria cultural. Hola, buenos días. Efectivamente, yo procedo del sector cultural, llevo en él trabajando muchos años. Soy emprendedora por mí misma, con otras dos personas creamos una empresa en el 98, una empresa de gestión cultural que toca todos los ámbitos de la gestión y hace también consultorías. Y tras unos años, en el 2010, donde he estado asesorando proyectos a gente que también empezaba, gracias a este programa que iniciaron Fundación Incide y Ministerio de Cultura, empecé a dirigir proyectos de los distintos programas que se han hecho en todas las ciudades de la geografía española. En estos 4 años hemos hecho muchísimos programas, como decía Mauro, se han constituido más de 700 empresas y estamos en un nivel de éxito hasta este momento, y digo de éxito porque realmente es un éxito, de un 70% de empresas que empezaron a funcionar nada más terminar el programa y que a día de hoy continúan funcionando. Hay otro grupo de empresas que sería como un 5% que no la constituyen en el momento de terminar el programa, pero un año después o año y medio después han creado sus empresas o algunos bajo la fórmula de autónomos están desarrollando proyectos. Es un sector en el que creo firmemente. Evidentemente, no os voy a engañar, las crisis y todos los altercados que pueden surgir a nuestro alrededor nos afectan, pero contribuimos con un 4% al Producto Interior Bruto. Hemos aprendido a trabajar de otra manera en estos años, sobre todo en estos años de crisis, y como decía Mauro, son importantísimas las alianzas y las formas de trabajar en colaboración con otras empresas.
Yo misma, que me pongo de ejemplo porque lo conozco bien, he llegado a constituir una UTE con otras empresas pequeñitas porque es un sector donde la media está entre 5 trabajadores cuando son sociedad limitada, que es el régimen jurídico que más abunda, o cooperativas. Más o menos estamos hablando de eso, de empresas de unos 5 trabajadores, salvo alguna excepción, evidentemente, como alguna que hay en Barcelona fundamentalmente o la propia fábrica que está aquí instalada en Madrid, que cuentan con más trabajadores. Pero como os digo, la media está rondando en ese 5 trabajadores, 3 de ellos que pueden ser socios. Como os digo, esto es insuficiente y como comentaba ya Mauro, y entonces se buscan otras fórmulas y una de ellas es la UTE. La UTE, que cuando empezamos a decir que hacíamos UTE con otras empresas, todo el mundo lo asociaba a estas grandes constructoras que hacen autovías. No, también existe para nosotros esa fórmula y esa fórmula es muy ágil, muy buena y ha sido positiva y hemos hecho grandes proyectos trabajando en UTE con otras empresas. Además de esto, trabajamos en redes de cooperación que funcionan muy bien y que tienen además apoyo. Mauro hablaba de las del Horizonte 2020, pero también hay otras, por ejemplo, el programa Europa Creativa, que cuenta con subvención europea, tiene 2 líneas concretas, una es de cooperación y otra es de redes. Si estamos hablando del ámbito iberoamericano, con el que también trabajamos mucho, porque culturalmente tiene mucha potencia y en este momento han tenido unos años de bonanza económica y han hecho muchos proyectos, hay un programa muy interesante que es el de Iberescena, que también es hacer proyectos de artes escénicas en colaboración con compañías o con otras empresas del otro lado del océano. Como veis, el tema de la cooperación es fundamental, el tema de trabajar en redes, el tema de desarrollar nuevos proyectos donde tiene cabida distintas empresas. Cojo un poco casi la última intervención que ha hecho Mauro diciendo que no solo este sector nuestro, el de las industrias creativas y culturales, trabaja para nosotros mismos, sino que esa transversalidad de la que hablaba, hay ejemplos magníficos que están desarrollándose de trabajos que se están haciendo partiendo de proyectos o productos culturales para mejorar el beneficio de empresas que no tienen nada que ver en el sector. Por ejemplo, un caso concreto es un proyecto que está llevando a cabo la Fundación Germán Sánchez Rupérez, que no sé si conocéis, pero es una fundación muy vinculada al sector del libro, de la lectura, y está trabajando a través de un programa que tiene de incentivar una serie de productos culturales basados en la lectura en empresas de automoción, en empresas de cualquier otro sector de industria que no tiene nada que ver con el nuestro. Estas empresas internacionalizaban y tenían problemas que incluso era de distinta cultura empresarial y distinta cultura social, con lo cual a través de este programa que están haciendo han conseguido mejorar sus incentivos, mejorar su posicionamiento y no cometer esos errores que estaban cometiendo cuando salían a una cultura totalmente distinta. Como veis, son programas y proyectos reales que están funcionando y que tienen un índice de éxito bastante grande. A lo largo de todos estos cursos que estamos haciendo, hemos visto cómo gente que venía con una pequeña ilusión pero que no sabía cómo hacerlo, porque lo que decía Mauro es cierto, es un sector donde los números casi nos asustaban, ¿no? Yo siempre digo al empezar el programa de cultura que 2 y 2 no son 4, pero tiene que acabar pareciéndolo. Entonces, hay una parte, no son 4 porque hay una parte que es muy importante, que es la rentabilidad social. No solo podemos medir en rentabilidad económica, pero existe esa rentabilidad social y al final se cuantifica. Por tanto, tenemos que conseguir que nuestros proyectos tengan un plan empresarial como el de cualquier otro sector, gracias a que ese es nuestra carta de presentación, la que nos va a hacer que nos financien los bancos, la que nos va a hacer que alguien confíe en nosotros, aunque no sea un banco, y te proponga iniciar un camino juntos donde ambos nos beneficiemos. Esa es la fórmula. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad y meternos también en estructuras empresariales que en principio casi nos asustan. Cuando empezábamos a hablar de marketing a los museos nos miraban como diciendo, oye, perdona, de producto, ¿pero qué producto? Sí, es un producto cultural, ¿por qué no? Y tenemos que venderlo, que no es malo. Y es que además tenemos como el pudor. En muchas ocasiones, también estoy en un MBA de Empresas e Instituciones Culturales llevando proyectos de alumnos y siempre cuando
cuando empiezan el máster te dicen, no, pero nosotros somos asociación porque no queremos ganar dinero, ¿no? Y la lectura es, sí señor, vamos a ganar dinero, si no es malo ganar dinero y tener beneficios en cultura. Será malo cómo los ganemos, si hacemos cosas ilegales o si... Todo eso será malísimo. Pero no es malo generar dinero y tener ese afán de lucro, ¿no? Queremos vivir de esto y es totalmente legítimo y podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque, como insisto otra vez, es un sector que contribuye con un 4% al Producto Interior Bruto, mucho más que otros sectores. ¿Que tenemos otras dificultades? Sí, y que las sorteamos con alianzas, con estrategias de colaborar juntos, de repartir gastos y también beneficios, efectivamente, y otra forma de trabajar. Y yo creo que ya doy paso a Isabel. Perfecto, Ana. Perfecto, Ana. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos ahora con la emprendedora, o mejor dicho, con la otra emprendedora, porque como bien ha explicado Ana contando de su experiencia personal, además de estar aquí representando a la Fundación Incide, el programa que tiene la Fundación Incide de apoyo a los emprendedores del ámbito de la cultura, también es emprendedora, con lo cual tenemos la suerte de contar con dos emprendedoras. Vamos con la segunda emprendedora entonces. Isabel, háblanos de tus proyectos, háblanos de esos líos en los que andas metida. Hola, buenos días. Yo soy Isabel, soy una de las fundadoras de Coarte, que es la cooperativa de artistas emergentes. En realidad podría estar sentada allí porque la empresa, en forma de cooperativa, lleva solamente 2 años fundada. Pero la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que estaban diciendo Mauro y Ana, porque es verdad que es un sector con muchísimas posibilidades. Nosotros en estos 2 años ya hemos creado cerca de 35 puestos de trabajo, que parece poco, pero para una empresa tan chiquitita es muchísimo. Y yo hice el curso de Incide con Ana. La verdad es que tengo un poco dualidad porque vengo a la vez del mundo artístico, soy productora de teatro y actriz, pero también soy licenciada en Derecho, entonces tenía como estas dos facetas en conflicto que finalmente conseguí unir emprendiendo, haciéndome empresaria. Y la verdad que el curso es muy completo. Y estoy muy de acuerdo con la perspectiva que han planteado ellos de nuestro sector. En nuestro sector hay un problema muy gordo cojámoslo entre comillas, de falta de profesionalización en el sentido empresarial. Todos, cuando entramos en este mundo y de repente el plan financiero, esto nos parece todo un mundo dificilísimo. Bueno, no es difícil hacer un plan financiero, no es difícil que un banco te dé un crédito, no es difícil conseguir inversores privados, como decíamos, business angels, se puede, pero sí tienes que tener las herramientas. Y en realidad, por contaros un poco rápidamente qué es lo que nosotros hacemos, somos un colectivo que precisamente porque teníamos esa experiencia de que nuestra generación, por eso nos llamamos de artistas emergentes, somos un montón de personas que llevamos ya entre 15 años, 12 años, 10 años trabajando en el sector a nivel profesional, pero que no contábamos con una estructura jurídica seria para crear proyectos. Habíamos hecho asociaciones, habíamos sido autónomos. Cada uno habíamos intentado de formas diferentes y al final nos dimos cuenta de que en realidad si quieres vivir de esto y de verdad lo que todos queremos es ganar dinero, no nos engañemos, hacer productos de calidad, nosotros en nuestro caso que hacemos espectáculos con valores añadidos, ya pueden ser sociales o de otro tipo de innovación, pero lo que queremos es vivir de esto. Entonces lo que hicimos fue unirnos para tener ese caparazón jurídico y poder ir generando esta serie de proyectos que podemos hacer o bien en común o cada uno de los miembros de la cooperativa de forma independiente usando las herramientas que nosotros ponemos a su alcance, que puede ser simplemente lo que es el CIF, la razón social y la gestoría, o bien el capital humano que tenemos dentro, somos productores, directores, escenógrafos, actores, y esto es lo que nosotros hacemos. Yo creo que casi es mucho más interesante para vosotros que podáis empezar a preguntar. Pues mira, me parece muy buena idea, Isabel, que empecemos a dar turno de palabra a nuestro público. Si quieren, ya tenemos la primera preguntita, me encanta. ¿Son tan amables de pasar el micrófono por aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Se oye? Sí, perfecto. Pues yo también hice el curso del Incide
con Clara Bango, con Jorge Díaz Zacón, con todos vosotros. Lo gocé mucho, aprendí mucho. Y todavía sigo esperando que organicéis el segundo nivel, porque había entonces aquel proyecto. Así que si lo hacéis, por favor, no os olvidéis de mí. No, el segundo nivel no hacemos porque ya estás totalmente capacitada para poner en marcha tu empresa. Sería repetir. Y estoy segura de que puedes ponerla con total éxito. No, una cosa también que os quería comentar, que no lo hemos comentado ninguno. Después de hacer los programas de INCIDE, la gente que ha participado en los programas sigue teniendo asesorías durante el tiempo que consideren. Al principio se dice 2 años, pues que es el tiempo como de ir un poco de la mano con vosotros, que surgen esas incertidumbres. Entonces, yo sigo viendo proyectos de hace más de 2 años, pero quiero decir que más o menos ese es el tiempo y seguimos apoyándoos. O sea, que si tú necesitas apoyo, seguramente que con todo el cariño del mundo te lo darán. ¿Y se vale repetir? Te vas a aburrir igual si repetimos. No lo creo. Bueno, estoy pensando también a montar una empresa o a querer montar, pero tengo todos los defectos que hablaba usted antes, ¿no? Soy arquitecto, soy más bien artista, y todo el tema de la organización jurídica, administrativa, me falta por completo. Entonces, lo que quería preguntar si actualmente hay un marco donde podría yo participar para saber más de esto. Bueno, sí, realmente la filosofía de que hemos partido en estos cursos y en estos programas de formación es que precisamente los alumnos lleven un proyecto. Este proyecto se analiza previamente y si tiene sentido económico, entonces realmente se admite a este alumno y ya se le dan las herramientas para que pueda desarrollarlo. Yo no sé si Ana quiere añadir algo. Sí, respecto a los que preguntabas, ahora mismo van a empezar un programa gracias a la colaboración del Ministerio. Estos programas se financian con Fondo Social Europeo y la colaboración del Ministerio. En algún caso ha participado alguna otra fundación, pero fundamentalmente el socio es el Ministerio de Cultura y ahora mismo empieza un programa de 9 cursos en toda la geografía española. Si estáis interesados, poneros en contacto. No os puedo decir la fecha del de Madrid, me suena que va a haber alguno, pero yo tengo uno claro que voy a hacer yo dentro de 2 semanas, pero es en Mallorca. Entonces no es aquí. Pero no sé cómo van a estar los demás, pero si estáis interesados, poneros en contacto con Fundación INCIDE, les dejáis vuestros datos y en cuanto sale un curso en la ciudad donde vosotros queréis participar, sé que ahora mismo hay uno en Toledo, que está ya empezado, ¿no? Pero que cursos hay. Llevamos haciéndolo desde el 2010 de forma ininterrumpida y hemos hecho 9, 8, 12, 14, han ido variando. Tenemos otra pregunta por allí del público. No te oigo. Ah, ya te ha contestado, perfecto. Delante creo que también tenemos otra. Acérquense bien el teléfono para escucharle, el micrófono para escucharle bien. Gracias. ¿Podría darme un ejemplo de cómo han logrado cuantificar la rentabilidad social? ¿Algún ejemplo en el cual tú digas, este proyecto nos impacta en tanto? En cifras económicas hay estudios y mediciones que se hacen en concreto. El proyecto, cómo funcionaba, primero, porque muchos de los proyectos que hacemos en cultura, y sobre todo ahora en la actualidad, y sobre todo tras esta época de crisis que ha sido mala para muchísimas cosas, no voy a decir todo lo contrario, pero efectivamente para algunas sí que ha sido positiva y hemos aprendido a trabajar de otra manera y en los proyectos buscamos que sean proyectos que tengan un desarrollo social, una generación de desarrollo sostenible en el terreno y donde se está trabajando a través de proyecto cultural, ¿no? Un caso muy potente es el de Isabel, que ella te puede dar datos más concretos de esa rentabilidad social, porque ella trabaja con colectivos, además, que tienen alguna discapacidad. Sí, bueno, nosotros somos la primera productora de espectáculos que hace espectáculos 100% accesibles a discapacitados sensoriales, es decir, sordos y ciegos. Y tenemos experiencia en ese sentido. Y su proyecto no es solo para discapacitados sordos o ciegos, sino que es integradora. A eso me refería con esa parte de desarrollo social, que eso es cuantificable y medible. Tú, además, en este caso, si quieres, haces de la misma un análisis de público que asiste con y sin este producto cultural, ¿no? Entonces, es fácilmente medible.
fácilmente. Todo lo que es intangible cuesta un poco más. Lo que es de cualidad es más difícil de medir que lo que es cuantitativo, pero sí que se mide. ¿Más preguntas del público? Hola, me llamo Charo. Estoy emprendiendo un proyecto en el área cultural, en coaching más teatro, y tenemos la idea de registrarnos como asociación. Y me ha llamado la atención el título de este taller, ¿no? Por ahí. Cuando nos dirigimos a la ventanilla única del emprendedor, nos hablaron de formatos legales como el de ser autónomo, los tipos de sociedades, cooperativas, etcétera. Sin embargo, echamos en falta más información de cara a las asociaciones. ¿Cómo montar una asociación o un club deportivo, por ejemplo? No hay tanta información. Sí. En el Registro Nacional de Asociaciones, por el que me pasé, no ofrece una atención directa al público. Ni siquiera lo hay por teléfono. Nos derivan al teléfono 060, ¿no?, del Estado. Mira, primero, no te dieron esa información porque una asociación no es un régimen jurídico empresarial, es otra cosa. Por eso os decía que cuando yo provengo también del sector asociativo y trabajo con él, y he constituido la Asociación de Gestores de Patrimonio Cultural y posteriormente la Federación de Asociaciones de Gestores Culturales, que siguen en activo, y colaboro mucho con otras asociaciones. Entonces, pero no es empresa. Además, no tiene ánimo de lucro, no puedes vivir de ello, que eso es la pretensión que tenemos todos, que queremos pagar facturas gracias a un trabajo que nos gusta. Si tú quieres más información de asociaciones, en la página del Ministerio del Interior, en la propia página, en el registro de asociaciones, tiene una información completísima donde te puedes descargar además estatutos, cómo registrarlos, todo ese tipo de cosas. Sí, Si ahí les es parece- donde hemos encontrado perdón. mayor información. Si sí. les parece, Lo nos que- acercamos para acá, porque si no vamos a empapar. Charo. Aunque no nos... Se ha ido el para sonido, allá, ¿no? aunque no nos graben, un poquito más para allá, porque si no el sonido se acopla. Un segundito. Mientras no nos Lo que- mira, electrocutemos. creo que ahora sí se oye. Lo que yo también he constituido asociación cultural sin ánimo de lucro, y lo que sí que me gustaría es que le dierais una vuelta si realmente, cuando tengáis toda la información, si realmente es la figura que os interesa, porque nosotros, que lo hemos experimentado, luego con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no era la figura que nos convenía, porque no, con la forma de asociación no tienes acceso a determinados contratos con ayuntamientos, a determinadas subvenciones que sí que tienes acceso en el sector cultural y que sí se conceden, a nosotros nos las han concedido, teniendo un plan de empresa serio, te las dan aunque no tengas apoyo de caras de famosos o tener 50 años en el sector, las dan. Entonces, El formato legal que... ya no está ¿El activado, formato ¿sí? legal? El formato legal que tenéis... el nuestro es cooperativa. Que son conjunto de autónomos, ¿verdad? No, nosotros hemos optado por la fórmula de trabajadores por cuenta ajena. Tú puedes optar entre o todos autónomos o todos trabajadores por cuenta ajena, y así cotizamos a la Seguridad Social, que viene muy bien por si algún día tenemos Los jubilación. autónomos también cotizan. Ya, bueno, pero ya me No, es entiendes. broma. Ya me entiendes. Es un poco, bueno, a nosotros nos interesaba más ser trabajadores por cuenta ajena, por las prestaciones que tienes. Sí, de- sí. Esto sí se le llama emprender en todos los sentidos, ¿eh? Esto, emprendiendo, esto es una aventura. Esto de, cuando dicen que la aventura de emprender, no hablan de la aventura de emprender, pues lo estamos llevando a cabo, lo estamos escenificando. Otra preguntita del público. No. Sí, con micrófonos si están amables para que se escuchen. Mira, hola, buenos días, gracias a todos. Quería preguntaros, la Fundación Incide, que ya lleva pues, un cierto tiempo, ¿no?, haciendo esta gestión de promoción de los emprendedores culturales, ¿tiene algún sitio donde podamos ver lo que han hecho? Así, alguna web o algún sitio, o tiene algún lugar En la de web networking? podéis ver lo que hace Fundación Incide. Luego tiene una red interna donde los emprendedores se ponen en contacto. No, sí, tengo esto. Los emprendedores se ponen en contacto entre ellos, pero no es público, eso no es público. Por la ley de protección de datos, además, no se puede hacer.
No, lo digo porque algunas veces alguien que pueda estar interesado en un proyecto puede encontrar gente con quien colaborar que ya ha hecho vuestro en la curso. página web del Ministerio de Cultura sí sí que podéis encontrar tanto proyectos de otras empresas hasta cómo hacer un tutorial para hacer un plan de negocio. O sea, en la página del Secretario de Estado de Cultura, Sí. ahí Sí. hay proyectos Sí. financiados. Y si queréis participar en algunas de las redes europeas, estas de las que he comentado un poco por encima, dentro del punto de contacto cultural de la Secretaría de Estado de Cultura Europa Creativa. hay una parte de esto que es Europa Creativa y ahí puedes buscar socios para tu proyecto. Tanto si tú tienes un proyecto y no encuentras socios en Europa que te puedes subir tu propio proyecto para que se asocie gente a ti, o si no, dentro de los socios que ya están inscritos, elegir al más adecuado. Ah. Muy bien, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más del público? ¿No? Yo quería saber, Isabel, si el emprendedor dentro de este ámbito, dentro de la industria cultural, tiene alguna peculiaridad con respecto al resto de emprendedores. Bueno, tiene una peculiaridad que ha comentado Mauro, que es bastante importante. Bueno, por un lado está la faceta artística, que creo que también en otros sectores hay, pero por otro lado es la dificultad que nos encontramos a la hora de explicarle a los gestores esto de los activos intangibles, que es muy difícil pero lo hacen finalmente. Entonces, a nosotros en ese sentido nos ayudó mucho el curso, porque el asesor fiscal nos explicó muy bien lo que eran los bienes de inversión y gracias a eso hemos podido en las cuentas anuales no tener tantas pérdidas, porque claro, nuestras inversiones no son en locales o en vehículos o en maquinaria, son en ensayos de personas, en escenografía, en vestuario, en mi caso. En el sector cultural es muy amplio y es un poco complicado que ellos entiendan esta peculiaridad, Sí. pero bueno, se De consigue. todas formas, respecto a intangibles, insisto, hay un problema enorme que nos supera a nosotros como tales, que es un problema que la banca no está acostumbrada ni sabe valorar los intangibles. Y por eso antes lo dije, este es un tema que poco a poco intentaremos a ver si es posible que vayan aprendiendo, pero hasta ahora es uno de los graves déficits que tenemos en este sector. Sí, nosotros el primer crédito que nos concedieron fue a través de una banca ética que, como están acostumbrados a financiar proyectos sociales o culturales, ellos sí que entendían nuestro lenguaje, pero luego hemos conseguido otros. No, Sí. Fue el primero, como el primer apoyo, pero luego sí que hemos conseguido Bien, otros qué bueno. más al uso. Qué bien. ¿Alguna preguntita más del público? ¿No? Pues bueno, con esto concluimos esta accidentada mesa redonda.